como parte del propósito de la escuela de verano es que ustedes vean lo que hacemos en el Cinvestav. Entonces, ahora vamos a tener 2 pláticas de estudiantes de doctorado, y va a empezar Mariana Pérez Rojas con la plática del browniano como límite de la caminata aleatoria. Gracias. Bueno, tras de hacer esta presentación, espero que tengan alguna noción de lo que es el proceso estocástico, pero pues la traté de hacer con definiciones para que no se la pierdan. Primero les voy a dar la definición de lo que es el movimiento browniano, lo que entendemos por él y sus propiedades más importantes. Después voy a hablar acerca de la convergencia débil, que es un tipo de convergencia de medidas. Después voy a hablar acerca de la convergencia en distribución, que es un tipo de convergencia de una asociación de variables aleatorias hacia otra variable aleatoria. Voy a listar la noción de convergencia débil para definir a la convergencia en distribución. Después voy a presentar el teorema del límite central, que de hecho es un ejemplo de un tipo de convergencia en distribución. Después voy a presentar lo que es la caminata aleatoria simétrica. Después la caminata aleatoria rescalada, que básicamente es tomar a la caminata aleatoria simétrica y transformar tanto el tiempo como el espacio para obtenerla. Y después voy a hablar del principio de invarianza de Donsker, que es básicamente el objetivo de esta plática. Todo lo que les voy a presentar ahorita es una forma en la que podemos construir el movimiento browniano, porque ahorita en la siguiente diapositiva les voy a presentar lo que es, pero bueno, no lo puedo definir, pero no sé si existe. Entonces, este es un ejemplo de una forma en la que lo podemos construir. Entonces, el movimiento browniano es un proceso estocástico que, o sea, básicamente lo que quiere decir con proceso estocástico es una colección de variables aleatorias indexadas, en este caso, por una variable t que es no negativa, que cumple que b sub 0 es 0 casi seguramente. Esto de casi seguramente lo que significa es que para un conjunto grande de trayectorias, o sea, con un conjunto con medida 1, el browniano va a empezar en 0. Y bueno, voy a hablar un poquito nada más de lo que entiendo por trayectoria. O sea, yo tengo una colección de variables aleatorias y cada una de estas b de t vive en un espacio de probabilidad omega fp, donde omega es un conjunto, f es su sigma álgebra y p es una medida de probabilidad. Entonces, si yo agarro un omega pequeño y un omega grande, entonces yo puedo decir, bueno, voy a variar el tiempo con este omega fijo, y entonces mi función b de t de omega va a ser una trayectoria, algo así, ¿no? Esto es a lo que le llamamos una trayectoria del movimiento browniano. Y esa condición de que b sub 0 es igual a 0 es que para un conjunto de omegas con medida 1, estas trayectorias van a empezar en 0. Y bueno, de trayectorias continuas casi seguramente la misma idea es para un conjunto de omegas con medida 1, estas trayectorias van a ser continuas, o sea, no van a tener saltos. B de t tiene incrementos independientes, que básicamente significa que si yo agarro tiempos arbitrarios T1, T2 y T3 finitos, no negativos porque ahí están definido el movimiento browniano, entonces las variables b de T3 menos b de T2 va a ser independiente de b de T2 menos b de T1. Y la cuarta propiedad es la propiedad gaussiana, que dice que la diferencia de b de t menos b de s va a tener una distribución normal de medida 0 y varianza t menos s. Este cuarto punto también nos habla de que los incrementos del browniano son estacionarios. O sea, es decir, que la distribución de esas variables solamente van a depender en la diferencia de los tiempos t menos s. Si yo agarro, no sé, la variable, por ejemplo, t más h menos la variable b de s más h, pues esto por el cuarto punto va a tener distribución igual normal 0 y varianza, la diferencia de los tiempos, que como se cancelan las h, va a ser nuevamente t menos s.
Es decir, estas variables tienen la misma distribución que esas de allá. Eso es lo que decimos por no estacionariedad. Y bueno, este es un ejemplo de una trayectoria del movimiento browniano. Es una trayectoria que tiene muchos picos, es sumamente errática. De hecho, se puede demostrar que es no diferenciable en ningún punto, pero es continua. Entonces, de las propiedades más importantes del browniano es que su variación cuadrática es igual a t. Esta básicamente es una medida de qué tanto se varían las trayectorias cuando una partición del tiempo se hace cada vez más fina. B va a ser una martingala, es decir, cumple esa igualdad y básicamente, o sea, esa igualdad nada más se puede entender. F de S es una filtración que acumula toda la información que tienes del proceso hasta un tiempo S. Entonces, la propiedad de martingala nos dice que la mejor suposición para el futuro, o sea, para la variable b de t en un tiempo posterior a S, es justamente el valor que tenemos de la variable en el tiempo actual, en el tiempo S. Eso es la propiedad de martingala. Y también el movimiento browniano tiene la propiedad fuerte de Markov. La propiedad fuerte de Markov es una propiedad de pérdida de memoria, también así se le conoce, pero al ser fuerte significa que esta propiedad de pérdida de memoria también las tiene en los llamados tiempos de paro. Entonces, un tiempo de paro, t, es una variable aleatoria que cumple esto. Que el evento, que la variable sea menor o igual que t, está en la filtración al tiempo t. Esto, en palabras intuitivas, lo único que nos dice es que si yo sé todo lo que ha pasado de mi proceso hasta el tiempo t, entonces yo puedo decidir si este evento pasó o no pasó. Un ejemplo, si yo tengo a mi trayectoria, ¿no? Digamos que aquí está el 1 y yo defino t. Y yo defino t como el primer tiempo en el que mi browniano toca 1, ¿no? Entonces, si yo sé toda la información hasta un tiempo t, eso es, bueno, eso es f de t, es toda la información del proceso hasta el tiempo t. Si yo sé cómo se comportó la trayectoria hasta un tiempo t, entonces puedo saber si la trayectoria tocó el 1 o no. Sí, porque solamente necesito ver, o sea, en este caso, pues sí, esta fue la primera vez que tocó el 1 y sí pasó este evento. Entonces, este es un ejemplo de un tiempo de paro. Y la propiedad fuerte de Markov lo que nos dice es que si yo digo, bueno, voy a cortar aquí mi proceso hasta este tiempo t y voy a agarrar la trayectoria que está después de ese tiempo y bueno, ese menos b de t mayúscula lo único que hace es que empiece en 0 otra vez, porque cuando t vale 0, w de 0 es b de t mayúscula menos b de t mayúscula, o sea 0. Y entonces mi w de t va a ser la trayectoria después de este t mayúscula, o sea va a ser esto. ¿Sí? Y la propiedad fuerte de Markov lo único que nos asegura es que esta nueva trayectoria va a ser otra vez un movimiento browniano. Bueno, la convergencia débil, como mencioné al principio, es una convergencia de medidas de probabilidad. Entonces, si yo tengo ese ρ un espacio métrico y doto a S con la sigma álgebra de Borel de S, entonces, y P sub n es una sucesión de medidas de probabilidad en S de S, y bueno, y tengo P otra medida. Decimos que P sub n, la solución P sub n converge débilmente a P, la denotamos por convergencia con la W arriba, W de Wick. Si solo si se cumple esa convergencia en integrales. Esto, bueno, la primera integral es con respecto a la medida P sub n y la segunda con respecto a P.
y esto se debe de cumplir para cualquier función continua acotada f en S con valores en los reales. Esa parte de valores en los reales es para que tenga sentido la integral. Bueno, otra cosa que aquí en P nada más estoy pidiendo que sea una medida, pero se puede demostrar que al tener una convergencia débil, la medida P resulta ser una medida de probabilidad y además es única. Entonces, la convergencia en distribución básicamente nos dice que si tenemos una sucesión de variables aleatorias xn, pueden ser distintos espacios de probabilidad omega n, fn, pn, y tengo otra variable aleatoria x en otro espacio de probabilidad omega fp. Tanto la sucesión de las variables como la x deben de tomar valores en el mismo espacio S, en el mismo espacio métrico. Entonces decimos que xn converge en distribución a x y se denota de esta manera con una d arriba. Si la sucesión de las medidas inducidas por la variable x, o sea las pn de x a la menos 1, converge débilmente a la medida p de x a la menos 1. Entonces, aquí lo que se hace es, si yo tengo una variable aleatoria, tengo una variable x que va de omega a s. Entonces, yo sé cómo tomar probabilidades aquí, porque es un espacio de probabilidad que tiene su medida asociada a P. Pero aquí yo no tengo, yo solamente tengo S con su métrica y tengo, si acaso, el conjunto de Borel. Pero yo no tengo una forma de asociarles medidas a conjuntos en S. Entonces, ¿cómo defino aquí? Pues es básicamente con esta medida inducida, ¿no? Defino P de x a la menos 1 de A para conjuntos A en la sigma álgebra de Borel de S, como el conjunto de omegas que hacen que x de omega esté en A. Entonces, de esa manera, esta ya va a ser una medida que toma valores que ya sabe cómo tomar valores en la sigma álgebra generada por S. Entonces, equivalentemente, xn converge en distribución a x si sus valores esperados correspondientes convergen. E sub n es la esperanza con respecto a las medidas pn y e con respecto a p. Ahora, el teorema de límite central es un ejemplo de un tipo de convergencia en distribución, y lo que nos dice es que si tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media cero y varianza finita, entonces si yo defino a la variable Sn como de esta manera, que es la suma de las primeras nx, con este rescalamiento de 1 entre sigma de n, entonces esta variable aleatoria va a converger en distribución a una variable normal estándar. Entonces, este hecho es lo que nos va a permitir encontrar una sucesión de caminatas aleatorias con una normalización adecuada, que va a converger en distribución al movimiento browniano. Ya sé que el movimiento browniano tiene incrementos gaussianos, entonces vamos a usar lo que dice el teorema límite central para encontrar de qué forma tenemos que rescalar a la caminata aleatoria para que cuando se vaya a infinito eso converja a un browniano. La caminata aleatoria simétrica a veces es llamada la caminata del borracho, ahorita van a ver por qué. Yo tengo una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. En este caso, mis variables aleatorias solamente pueden subir 1 o bajar 1. En este caso, como es simétrica, la probabilidad es un medio para ambos casos. Voy a definir a mi caminata aleatoria m como de esta manera. Voy a empezar en 0 y va a ser la suma de los primeros nx para n natural. Y entonces este proceso va a ser una caminata aleatoria simétrica. Y bueno, este es un ejemplo de primeros 5 pasos de la caminata aleatoria. Yo empiezo en 0, digamos que tiro una moneda justa, si sale águila me subo y si sale sol bajo. Entonces tiré la moneda y me salió águila, ¿no? Le subí 1
y ya llegué, como M1 es solo X1, pues ya estuvo 1. Luego tiré otra vez la moneda y cayó Sol. Entonces M2 es X1, que valió 1, más X2, que valió menos 1. Entonces M2 vale 0. Volví a tirar la moneda, me sale Sol, bajé 1, o sea M3. Ahora M3 vale menos 1. Vuelvo a tirar la moneda, en cada paso se tira la moneda, y vuelvo a bajar a menos 2, y luego en el quinto paso salió Águila, entonces subí. Entonces, bueno, esta es una forma en la que, un ejemplo de cómo se comporta la caminata aleatoria. Y bueno, en este caso tengo incrementos de 1 unidad de tiempo en cada paso. Las propiedades importantes de la caminata aleatoria simétrica son que la esperanza es igual a 0. Es básicamente porque, como es la suma de variables que tienen media 0, pues su media va a ser 0. La varianza de Mn va a ser igual a n. Esto es porque, bueno, Mn es por definición la suma de estas cosas, ¿no? Entonces, la varianza va a ser la esperanza de esta suma al cuadrado. Pero todos los productos cruzados de las xy's, o sea, xy's, xj's van a tener esperanza 0 porque las variables son independientes. Entonces, bueno, es fácil demostrar que se cumple que esta varianza es n. También tiene incrementos independientes. Esto es también por la definición del m, o sea, por ser una suma de variables i y d. Y también se tiene la propiedad de Martingala, es decir, que el valor esperado de tu cadena en un tiempo futuro es lo que tienes actualmente. Entonces, bueno, ahora voy a presentar lo que es la caminata aleatoria reescalada. La caminata aleatoria reescalada lo vamos a definir de esta manera. Pido que n de t sea entero porque es la única forma en la que, bueno, m lo definí para solo valores enteros. Entonces, dn de t va a estar de esta forma, y lo que estamos haciendo aquí con este reescalamiento es que los intervalos de tiempo cada vez van a ser más finos. O sea, cada vez, antes solamente teníamos una caminata que estaba definido en 1, en 2, en 3, así. Ahora esta de acá, como n de t va a ser, solamente se pide que sea entero. Si por ejemplo n vale 2, pues t va a estar definido en 0, en 1 medio, en 1, en 3 medios, y así. Cuando n suba de valor, entonces esto va a estar definido para t cada vez con una partición más fina del eje x. Entonces, bueno, aquí van a ver una idea de lo que está pasando con esta caminata reescalada. Entonces, por ejemplo, esto es una caminata cuando n vale 10. Si yo aumento a n igual a 20, ahora tengo esto. Si se fijan, cada vez son más picos porque como tengo una partición más fina, entonces puede subir y bajar más veces que antes. Poner igual a 30, N40, N80, N120, N240, 410 y hasta 990. Y bueno, si observan esto, ya se parece mucho más a lo que mencionaba al principio cuando puse una trayectoria del movimiento browniano. Ya tiene ese comportamiento errático, que es lo que caracteriza al browniano. Entonces, por el teorema del límite central, si yo fijo mi tiempo igual a 1, entonces esta variable bn1, que bueno, recuerden que es esta m dnt entre raíz de n, como esto se va, solo me queda esta m, que es una suma de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces puedo aplicar el teorema de límite central para ver que esta variable converge en distribución a una variable normal cuando n sea infinito. Y bueno, básicamente el principio de invariancia de Donsker nos dice que puedo extender esta convergencia a toda esta función b sub n con t no negativo. Y nos dice, este principio nos dice que esta función converge en distribución al movimiento browniano cuando n tiene infinito. Y pues
ya básicamente ese es el resultado que quería mostrarles. Sí, estudiar mi postgrado aquí.